Buenas, estimados estudiantes. Espero que se encuentren bien. En esta nueva oportunidad les hablaré sobre el condicionamiento clásico. Sin más preámbulos, comencemos. Uno de los principales precursores del condicionamiento clásico es Ivan Pavlov, quien era un fisiólogo ruso que investigó sobre el sistema digestivo y mientras lo hacía descubrió varios aspectos que fueron desarrollados después ampliamente por otros psicólogos. Y uno de esos experimentos que estaba haciendo Pavlov era sobre perros y quería ver cómo se producía la salivación en ellos. Así que los encerró en un aparato, como ustedes ven, y le acercaba comida para estudiar cómo se producía la salivación. Durante este experimento, al hacerlo varias veces, se percató de algo, y es que el perro salivaba incluso antes de que se le presentara la comida, con solo la presencia del experimentador o con el sonido de la campana que anunciaba la llegada de la comida. Y debido a ello, empezó a indagar cada vez más Pavlov para ver qué era lo que sucedía. Y a partir de esos experimentos desarrolló la propuesta del condicionamiento clásico. Hay que destacar que Pavlov en el 1904 obtuvo el premio Nobel debido a sus investigaciones con el sistema digestivo, dejando claro que Pavlov no era un psicólogo, sino un fisiólogo, pero sus avances teóricos fueron tomados por psicólogos, los cuales lo llevaron a su ámbito de estudio. Entonces en sí, ¿qué es el condicionamiento clásico? Es un proceso en el cual un estímulo que inicialmente es neutral, por ejemplo, al que el organismo inicialmente no responde de ninguna manera significativa, eventualmente produce una fuerte respuesta. Vamos a explicarlo con el experimento desarrollado por Pavlov. Pavlov lo que hacía era presentarle comida a un perro, y él notaba que cuando el perro veía el alimento salivaba, siendo el alimento un estímulo incondicional. ¿Qué se refiere a eso? Un estímulo incondicionado es aquel que no necesitó un proceso de aprendizaje para producir una respuesta en el organismo. Luego se encuentra lo que es el estímulo neutro. Es un estímulo que no produce la respuesta en el organismo. Esto es, en este caso, la respuesta de salivación, siendo el estímulo neutro, en este ejemplo, la campana. El proceso de condicionamiento clásico viene sucediendo cuando se presenta el estímulo incondicionado asociado al estímulo neutro, debido a que el estímulo neutro se empieza a asociar con la respuesta ocasionada por el estímulo incondicionado, y posteriormente, cuando este estímulo neutro produzca en el organismo la respuesta que ocasiona el estímulo incondicionado, que en este caso es la salivación, ya no será un estímulo neutro, sino un estímulo condicionado. Conozcamos otros términos del condicionamiento clásico, entre los cuales se encuentra el de generalización, que viene siendo la respuesta que se había vuelto condicionada a un estímulo previamente neutral, también se acabará asociando con estímulos similares. Un ejemplo de eso es la campana. Si en un principio la campana, el sonido se asocia con el alimento y por ende produce la respuesta de la salivación, otros sonidos parecidos a esa campana, aunque no sean el mismo, también producirán la salivación. Otro término importante de conocer es la discriminación. Si solo ciertos sonidos, pero no otros, son seguidos por la presentación de la comida y la salivación, el perro aprenderá a discriminar entre sonidos. ¿Qué quiere decir esto? Se le puede enseñar al perro a discriminar entre estímulos, a solo producir la respuesta de la salivación cuando escucha el sonido de la campana específico, y no
con otro sonido de campana. Un ejemplo de eso se lo voy a dar en el siguiente video. Como pudieron ver, el perro había aprendido la discriminación entre estímulos, donde el dueño le presentaba diferentes sonidos de bolsas y él solo reaccionaba al sonido de la bolsa del alimento. Interesante, ¿no? El siguiente término que aprenderán con respecto al condicionamiento clásico es el de la extinción. Si el estímulo originalmente neutral es presentado repetidamente sin ser seguido por lo menos por el estímulo incondicionado, ocurre un desapego o un debilitamiento progresivo del condicionamiento. ¿Qué quiere decir esto? Si al perro se le presenta el sonido de la campana, pero no sucesivamente se le da el alimento, a la larga va a ir perdiendo la asociación entre ambos estímulos, por lo cual al final el perro dejará de salivar cuando escucha la campana. O en este caso el perro de la bolsa ya llegará a un punto que no reconocerá el sonido de la bolsa si este no es sucedido por la alimentación. Psicopatología. ¿Cómo explica el condicionamiento clásico la psicopatología? Bueno, Pavlov se aventuró a explicar esto. ¿Y cómo lo hizo? Condicionando un perro. Pavlov le mostraba un círculo al perro para que éste diera una respuesta determinada. Cada vez que el perro veía el círculo, él respondía. Pero aunado a este círculo, luego le presentaba una elipse. Como lo ven, es una figura geométrica muy parecida al círculo. Cada vez que le presentaba esta segunda figura, el perro no debería responder. Pero poco a poco, Pavlov fue modificando esta elipse para que se pareciera cada vez más al círculo, llegando hasta el punto de que el perro no sabía diferenciar entre el círculo y la elipse, por lo cual no podía discriminar su respuesta. Y miren lo que le sucedió al perro según Pavlov. Luego de 3 semanas de trabajo en esta discriminación, no solo la discriminación no pudo mejorar, sino que se volvió considerablemente peor y finalmente desapareció por completo. El que hasta entonces había sido un perro calmado comenzó a chillar en su lugar, se meneaba mucho, rompió con su diente el aparato para la estimulación mecánica de su piel y mordió los tubos que conectaba el cuarto de los animales con el del observador, una conducta que no había sucedido antes. Al ser llevado al cuarto de experimento, el perro ahora ladraba violentamente, lo cual también era contrario a su costumbre. En pocas palabras, presentaba los síntomas de un trastorno de neurosis agudo. Con esta reflexión que nos deja Pavlov, podemos entender que el condicionamiento clásico ve la psicopatología como una falla en el proceso de condicionamiento. Otro de los principales autores que conoceremos dentro del enfoque del condicionamiento clásico es John B. Watson, quien fue un estadounidense que estudió originalmente en la Universidad de Chicago filosofía, pero posteriormente fue a la Universidad de Johns Hopkins, donde se especializó en psicología. Y estando en esta universidad, llegó a tomar uno de sus principios que luego lo seguiría en sus futuros estudios. Nunca quise emplear sujetos humanos. Yo mismo odiaba tener que ser un sujeto de estudio. Me disgustaban las instrucciones forzadas y artificiales que se le daban a los sujetos. Siempre me sentí incómodo y actué de manera poco natural. Con los animales me sentía como en casa. Sentía que, al estudiarlos, me acercaba a la biología con los pies en la tierra. John Watson es uno de los pioneros en la psicología conductista y llegó a ser incluso
presidente de la Asociación Americana de Psicólogos, la APA por sus siglas en inglés, llegando a fundar el enfoque conductista, el cual llegó a desarrollarse ampliamente en Estados Unidos. En su libro La psicología del conductismo, Watson desarrolló unos principios, siendo el primero de ellos que se opuso no solo a la conciencia y a la introspección, sino también a las nociones del instinto, sensación, percepción, motivación, estados mentales, mente e imaginación. Para él, todos estos conceptos quedan fuera del alcance de la psicología científica. Y, además, Watson sostenía que el fin de la psicología es predecir y controlar la conducta, y que la mejor manera de alcanzar este fin era limitar la psicología a un estudio objetivo de los hábitos generados por la conexión de estímulos-respuesta. Estos fueron principios que a la larga fueron profundizando dentro de la psicología conductual, llegando a ser leyes dentro de ella, al momento de investigar. El experimento más famoso que desarrolló John Watson fue el del pequeño Albert, que lo realizó junto con Rosalind Reiner, que fue su futura esposa. Este experimento trataba sobre que él intentaba condicionar las emociones de un bebé. ¿Y cómo lo hizo? El pequeño Albert era un bebé de aproximadamente 9 meses de edad. A este bebé, Watson le presentó una rata blanca. En el primer momento, el bebé no sentía ninguna emoción aversiva ante este animal, sino que más bien le generaba curiosidad y jugaba con él. En la siguiente ocasión, Watson, al mostrarle la rata blanca al bebé, cada vez que este roedor se acercaba a él golpeaba con un martillo un tubo que se encontraba detrás del bebé, ocasionando un fuerte estruendo que asustaba al pequeño infante, lo que asoció al final con el roedor. Luego Watson le presentó el roedor al bebé y este ya estaba condicionado con la emoción del miedo. Cada vez que la rata se le acercaba al bebé, este la rechazaba y sentía miedo. Incluso el bebé llegó a generalizar esta emoción, lo cual se comprobó cuando Watson le mostró un conejo blanco al bebé. Él sentía el mismo temor y reaccionaba de la misma manera que con la rata blanca. Esta generalización llegó hasta el extremo de que Watson se disfrazó de Santa Claus y el bebé lo rechazaba debido a la barba blanca. Como se puede observar, los aportes generados a través del condicionamiento clásico son muy nutritivos, llegando hasta el punto de desarrollar técnicas psicoterapéuticas, entre las cuales se encuentra la desensibilización sistemática, la cual fue desarrollada por Joseph Wolter, un psicólogo sudafricano. Esta técnica consiste en que, si el condicionamiento clásico comprobó que las emociones pueden ser aprendidas, entonces se pueden desaprender también. Y aquellas emociones como de ansiedad o miedo, a través de un tratamiento de contracondicionamiento, se pueden desaprender. ¿Y cómo hace esto el psicólogo? El psicólogo evalúa el temor que presenta la persona y a partir de él crea una jerarquía, viendo desde el menor temor hasta el mayor temor. Un ejemplo de eso viene siendo las personas que le tienen miedo a las arañas, que es un temor común. El psicólogo procederá a preguntarle cuál es la situación con las arañas que le produce menos miedo, un miedo tolerable. Digamos que la persona diga que pensar en las arañas no le produce mucho miedo, le produce una leve situación o una leve sensación de temor, y que la situación que más le produce temor con respecto a la araña sería tocarla. A través de estos polos, el psicólogo construye una jerarquía que va desde menor hasta mayor por escala. Aunado de eso, el psicólogo le enseña a relajarse al paciente y cuando domine esta técnica,
Procede a presentarle la situación donde experimenta menor temor. En este caso del ejemplo era con tan solo pensar en la araña. Entonces se condiciona al paciente a asociar las sensaciones relajadas a las sensaciones que experimenta con la relajación con el pensamiento de la araña, hasta el punto de que pensar en una araña no le produce temor. Al cumplir esa primera escala, el psicólogo pasará a la siguiente escala y así sucesivamente, repitiendo el mismo esquema, hasta llegar a la situación que le produce el mayor temor a la persona, presentándole el estímulo en conjunto con la relajación, hasta llegar al punto de que la persona deje de tener miedo al ver o contactar las arañas. Pero el psicólogo debe tener cuidado hasta dónde llega con esta técnica. Y un ejemplo cómico lo demuestra esta caricatura. Esto ha sido todo por este video. Gracias por su atención.